Muy buenas noches, de nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, con nuestro programa 5 minutos con la resistencia. Hoy viernes 16 de abril del 2021. Quiero, antes de presentar a mi invitado, darle las gracias a todos y cada uno de mis suscriptores que han permitido que esta ventana, la ventana que denominamos de la libertad de Venezuela y de la defensa de la democracia del Reino de España, sea posible. Gracias por tanto apoyo y quiero reiterarle, como siempre lo hago, que compartan nuestros contenidos e inviten a todos sus contactos a suscribirse a nuestro programa, a nuestra plataforma Radio Voz Libertaria. Pero además, quiero seguir invitando a todos aquellos que no se han suscrito, que por favor lo hagan simplemente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Mi invitado de hoy se trata de Jesús Enrique Morales. Jesús es profesor profesionalmente, por supuesto, es dirigente político y es coordinador de el partido Vox en el Acuas, en la provincia de Valencia. Pero además, Jesús es miembro de la plataforma y de el movimiento que cada día crece más para la libertad de Venezuela, como es la Unión de la Resistencia Ciudadana. Un invitado de lujo con el cual voy a conversar diferentes temas, sobre todo lo referente a la situación de la vinculación de España con Venezuela en todo lo que es toda esta situación política, geopolítica, y también vamos a hablar de un tema que es el tema del día de hoy aquí en España, que es el tema de las elecciones de Madrid. Con él vamos a hablar todos esos temas. ¿Quién más que él para que nos oriente sobre cómo está la situación? Bienvenido, Jesús, hermano Jesús Enrique Morales, de nuevo a 5 minutos con la resistencia. Muchísimas gracias, Luis. Encantado de estar contigo, con la audiencia y bueno, poder compartir estas temáticas de interés que yo creo que sin duda alguna son nutritivas, no solo para la resistencia como plataforma, sino también para muchos españoles que últimamente están escuchando la voz de tantísimos hispanoamericanos que hemos sufrido de forma directa o indirecta la bota de la opresión del comunismo más radical y de este neomarxismo globalista que azota de distintos puntos del globo terráqueo. Bueno, me faltó por supuesto decir que Jesús es venezolano con doble nacionalidad española. Por supuesto tiene mucho, pero mucho tiempo viviendo en España, y su vinculación política sobre todo, la que a la cual le dedica demasiado tiempo es la política acá de España. Por eso él representa a un partido que en este momento considero que uno de los partidos más importantes, con un crecimiento también importante. Ahora vamos a hablar de ese tema también con él. Pero además Jesús, como lo podrán ver en sus pantallas, es un joven venezolano brillante, tengo que decirlo, Jesús, muy brillante, y de esos venezolanos pues que reflejan toda la otra cara buena de esa moneda que todos conocen, pero en la parte mala. Me refiero a los politiqueros estos falsos de la MUD y, por supuesto, a los criminales que hoy nos secuestran al país con esa complicidad. Pero fíjate, Jesús, vamos a intentar darle una orientación a los que nos ven y nos escuchan. ¿De qué manera crees tú, Jesús, que se está vinculando desde hace mucho tiempo algunos dirigentes políticos españoles en el tema de la desgracia de la política venezolana, con muchísima complicidad con esos señores, con esas bandas criminales que nosotros la denominamos de esa manera, que lidera Nicolás Maduro, y desde Cuba en este momento Díaz-Canel? Dame una explicación, cómo es tu visión y tu análisis sobre eso.
Bueno, nada, Luis, para ser un poquito sintéticos, creo yo, porque yo creo que a la hora de hacer un análisis a través de una línea cronológica, ¿no? De estas relaciones o estos vínculos que puede tener esta nueva izquierda, lo que yo llamo este neomarxismo, que tienen en uno de sus ejes, evidentemente, el ejemplo de Venezuela y el Palacio de Miraflores, yo creo que lo más importante es entender que lo que ellos buscan instalar en en todos los sistemas políticos, en todas las sociedades en las cuales quieren influir, es la división. Es decir, son grupos políticos que buscan ingresar al espectro ideológico en el cual se sienten más identificados y al sistema político en el cual quieren accionar para desde dentro, desde la legitimidad o la nominalidad de los cargos que puedan tener o las influencias que puedan tener dentro del sistema de gestión pública, dinamitar ese sistema desde dentro. Y eso lo han venido haciendo no solo en Venezuela. En Venezuela ya tienen alto rodaje, evidentemente, a nivel cronológico, pero tienen muchos años haciéndolo en España con la permisología de muchos otros partidos que se decían antiizquierda y que se decían miembros de la batalla cultural en el escenario democrático, ¿no? Y yo creo que ante eso están empezando a surgir nuevos movimientos, pero hay que decirlo con una tardanza cronológica, la cual va a tomar su tiempo, va a tomar su espacio de maduración y en la cual tenemos que poner muchísimo pulmón, muchísimos miembros de la sociedad civil que no solo nos hayamos dedicado a la política toda la vida. Tú habías mencionado un poco mi ejemplo. Yo, sinceramente, al ser internacionalista de profesión, al haberme dedicado siempre al fenómeno de la docencia, que es algo que me apasiona, que me intriga muchísimo y que creo que es un aporte a la sociedad muy necesario en la actualidad, también tuve un pasaje bastante breve en Venezuela por los medios de comunicación. Nunca me planteé por mi vida estar y tener una representación en el activismo político, pero sin duda alguna todos estos fenómenos y todo el avance que quiere desarrollar esta izquierda en todos los contextos que tiene espacio, invita a que todos nos involucremos e invita a reavivar desde la esencia nuevamente el activismo político por encima de la política de los partidos. Y esto yo lo digo y lo repito y lo seguiré repitiendo permanentemente. No va a solventar el problema de Venezuela, no va a solventar el problema de España una figura visible con nombre y apellido. Son los activismos sociopolíticos profundos dentro de la sociedad civil los que van a generar los cambios importantes para poder hacerle antítesis y contraparte a esta izquierda radical. No, o sea, vamos a ver, desde una premisa, nadie sobra en esta lucha, Luis. Bueno, Jesús, sin lugar a duda tenemos nosotros que reconocer, y tú que estás involucrado en la política, estás involucrado de lleno en la política española, tenemos que Sí. reconocer que lo que nosotros llamamos el Grupo de Puebla ha sido eficiente con su plan expansivo socialista comunista elaborado en Cuba por Fidel y implementados por Chávez, Lula, el difunto Kirchner y toda esa, bueno, el Correa, el otro de Nicaragua, Evo Morales, sí. y toda esta gente. Tenemos que reconocer que todo ese plan y toda la inversión económica puntualmente que hizo el Foro de Sao Paulo a través de Hugo Chávez, con este grupo que hoy lidera Pablo Iglesias, específicamente aquí en España, con el Rejón, con Monedero y todo esto que ya sabemos nosotros, su desarrollo, tenemos que reconocer que ellos en este momento pues están en el gobierno, tienen el control, tienen el control para, o sea, yo digo que lamentable para el gobierno español, porque sí, por supuesto cada día que pasa el peligro de este esfuerzo democrático que se ha realizado aquí en España desde el Pacto de la Moncloa, yo sin lugar a dudas digo que está corriendo un gravísimo peligro. Pero fíjate, Jesús, ese grupo y ese plan que sin lugar a duda es geopolítico y que está dentro de ese marco general que nosotros llamamos globalismo, ahora ha derivado con sangre nueva al Grupo de Puebla. Y es lo que hoy tenemos frente a frente. La sangre nueva inyectada con el expresidente Rodríguez Zapatero, ahí está metido José Borrell, está metido la compañera de Pablo Iglesias precisamente, y en la parte jurídica como asesor está el ex juez Galzón, Baltasar Galzón, y toda esa gente. La pregunta entonces es, ya
las semillas que ellos sembraron aquí en España, de alguna manera, germinó, y ahora intentan apoderarse y controlar todo. ¿Crees tú que ya es tarde para defender la democracia española? Bien, Luis, yo creo que vamos a ver, a nivel también de analogía, hay tres cosas que yo considero que son a nivel nominal, por lo menos, distintas de la realidad española a lo que aconteció en Venezuela. Y te explico por qué. Porque son tres diques, por así decirlo, a nivel institucional, por lo menos a nivel institucional, que siguen existiendo en España, que en Venezuela no solamente se menoscabaron y se destruyeron, sino que yo creo que nunca existieron realmente. Y aquí podemos entrar nosotros en un debate profundo que yo creo que sería también enriquecedor. En España tenemos tres diques. Estos tres diques son los siguientes. La jefatura del Estado, representada en la monarquía y específicamente en el rey Felipe VI. Posterior a ella, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los cuales la izquierda radical española, por así decirlo, acuñada por este neomarxismo y este globalismo, no ha podido penetrar desde un sentido funcional y desde un sentido operativo, cosa que sí pasó en Venezuela y cosa que sí heredó Venezuela de Cuba, y evidentemente un partido con unos fundamentos, un programa y una coherencia bastante clara, antítesis a toda esta realidad, antítesis política, ideológica, a toda esta oferta que se llama Vox. Esto tenemos que decirlo alto y claro, Luis, y lo tengo que decir como venezolano y como español. En Venezuela nunca tuvimos un Vox y si me apresuras creo que estamos bastante lejos de poder estructurarlo. No quiere decir que sea imposible, pero yo creo que nos faltó muchísimo esa representatividad desde adentro. ¿Por qué? Porque si tú bien lo dices, la izquierda fue muy efectiva dinamitando el sistema desde adentro. ¿Cómo dinamitamos entonces nosotros por lógica matemática el sistema que genera la izquierda? Desde dentro. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad, hablo puntualmente del caso de Venezuela, de generar una fuerza que pueda penetrar el sistema elaborado por la izquierda, que ya es un sistema mundial, es decir, no tenemos que entrar a ninguna institución venezolana, porque ya Venezuela a nivel político está secuestrado, y simplemente no buscamos de una manera frontal tener una dialéctica que diga lo que tenemos es que dinamitar esto porque esto ya no sirve, va a ser muy complicado. En el caso de España, todavía hay algunos espacios, todavía hay algunos escenarios de rescate institucional e ideológico, insisto, Luis, e ideológico que en Venezuela no existieron. Y yo creo que eso está muy acompañado también de sectores de la sociedad civil que se están empezando a despertar, cosa que en Venezuela sucedió mucho más tarde. No quiero decir con esto, Luis, y aquí voy a ser también muy claro, porque es un debate interno que yo permanentemente tengo con miembros de mi partido y con miembros de mi equipo, sobre todo con el tema de juventudes en Vox, que es algo que estamos empezando a organizar y a estructurar. No tenemos que relajarnos y dormirnos, es decir, con este análisis que te estoy diciendo, con estos tres ejes que tenemos, estos tres diques que pueden contener que pase lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Venezuela, no quiere decir que no pueda pasar si nos dormimos en el caso de España. Entonces yo creo que ahí podemos nosotros tener una descriptiva un poco general, evidentemente un poco por encima de la situación que tenemos y el avance de la izquierda dentro del sistema político español. Pero la dialéctica, la confrontación de clases, la ecuación y la agenda es idéntica. El problema es que no tienen la misma capacidad de irradiación de todas esas ideas y de todo ese virus. Yo siempre he dicho que el mundo combate dos virus muy, muy comprometidos y muy, muy fuertes en la actualidad. Uno es el coronavirus, evidentemente, a nivel clínico, y el otro es el neomarxismo. Yo creo que en ese sentido España, ante eso, tiene un poco más de anticuerpos que Venezuela, por ejemplo. Bueno, Jesús, yo voy a diferir un poco de ti en ese sentido, ya con la experiencia que tuvimos en Venezuela. Yo creo que, no por mi edad, sino por mi experiencia en casi más de 32 años en la política, y que ahora me está tocando como este segundo round aquí en España, que lo quiero y lo voy a asumir como no lo asumí incluso en mi país, por el solo hecho de mi compromiso moral que tengo con este gran país y con este gran gentilicio que nos ha cobijado a mi esposa y a mí aquí en Cataluña, en este caso a Barcelona. Yo voy a diferir porque yo soy de los que creo, Jesús, que hasta ahora, lamentablemente en España no hay lo que el profesor Alberto Mazzetti llama una derecha buena, hasta ahora. Con esto no estoy diciendo que Vox no pueda de pronto cubrir ese espacio. Ojalá y apostamos a que sea realmente así, porque
la defensa de España pasa por eso. Pero ¿por qué soy pesimista? Porque el enemigo está aquí adentro. Desde el mismo momento, fíjate, que nació la democracia en España con el pacto de la Moncloa. ¿Y quién es el enemigo? Bueno, la perversidad cubana, el comunismo cubano, que ahora es que yo estoy entendiendo, desde aquí de España, que los gobiernos españoles todos, los que han liderado lo que llaman aquí derecha y por supuesto los que lideran la izquierda, han sido cómplices del secuestro más siniestro que ha habido durante 62 años en un país alguno, que es nuestros hermanos y nuestros ciudadanos cubanos. España para mí tiene una deuda, los gobiernos me refiero, porque han sido y siguen siendo cómplices. Y cuando decimos que ya están aquí y simbolizamos con estos señores de Podemos y específicamente con Pablo Iglesias, yo creo que nos estamos quedando como muy pequeños, muy cortos, porque Sí. este señor es una circunstancia. Yo creo que tenemos que empezar a explicar con más profundidad que, repito, que que lo que estamos enfrentando, Jesús, es una banda criminal triangulada desde Cuba, Venezuela y todos estos países. Ahora bien, fíjate, ¿por qué digo que no voy a coincidir? Yo siento ya que la monarquía es un objetivo de ellos y lo están, y no es que lo están intentando, evidentemente lo rechazan y están tratando de dinamitarlo. Y por eso insisto, si la ciudadanía española se descuida, es posible que lo logren. Ese es el primero. Totalmente. Y voy a decir algo aquí que puede sonar así como preocupante. Yo tengo algunos amigos, 2, 3 amigos, que uno de ellos, por cierto, jubilado de la Fuerza Armada Española, que es una fuerza muy distinguida y con muchos honores. Y yo le formulé esa pregunta. Le dije, mira, ¿tú crees que la Fuerza Institucional Armada de España está consolidada como para resistir lo que no pasó, por ejemplo, con la nuestra en Venezuela? Y me dijo, no. Aquí hay ya penetración de esos males. Entonces, eso hay que decirlo. Por eso no podemos subestimarlo, Jesús. Y yo tengo, con todo respeto a tu criterio, yo tengo que, para compartirlo, por supuesto, y porque la idea es que demos contribuciones, tenemos que seguir alertando de que lo que estamos enfrentando, te repito, son bandas criminales organizadas para el narcotráfico, para el tráfico de armas, para acabar la democracia, pero también hay detrás de ellos un personaje siniestro, que es Soros, que es el marco más amplio. Sí. Agenda 2030, dentro de toda esta planificación. Entonces, fíjate, voy a la pregunta. ¿Crees tú entonces, Jesús, que sea posible que la dirigencia toda, sobre todo la cúpula de Vox, pueda abrirse a este debate tan importante que debería ser cómo salvamos la democracia del comunismo socialista? Absolutamente, Luis, pero es que yo creo que dentro de la diferencia que me acabas de describir hay una concordancia, que es que todavía no han penetrado esos diques. Yo lo que quería decir en el punto inicial, de repente no me expliqué de la mejor manera, es que todavía no los había penetrado, pero que están en absoluta cercanía de peligro y de explosión ante estas políticas y estos ataques de la izquierda, eso sin duda alguna. Y una vez que eso pase, ya sería demasiado tarde. Eso es a lo que yo me quería referir. Es decir, para mí este sistema de diques ante las políticas de izquierda tienen que manejarse como un trípode, como un auténtico trípode. Una vez que le falte a ese trípode una de las patas fundamentales, la defensa de la nación y de la unidad de España va a ser mucho más complicada. Es decir, una vez que se elimine la posibilidad de que Vox institucionalmente tenga una influencia no solo ideológica, sino programática en la política española, ese trípode pierde. Si se llega a atacar la monarquía y erradicar su influencia, también pierde Vox y también pierden los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y si se penetran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pierden los otros dos. Entonces yo creo que es un triángulo equilátero o un trípode, viéndolo como queramos,
que tenemos que sostener de forma integral. Evidentemente hay todas, por eso insisto con el llamamiento que hice inicialmente, si toda la sociedad civil española no se suma a lo que nosotros en Vox denominamos la batalla cultural, porque realmente es una batalla cultural en esa esencia, en la cultura, en la reconquista de nuestra identidad, de nuestra esencia y de lo que irradia España al mundo. Porque si no, no nos sumaríamos tantos hispanoamericanos, que también somos españoles, está claro, pero que pudiésemos hacernos la vista gorda, ya que venimos muy desgastados de lo que vivimos en Venezuela. Lo hacemos precisamente porque sabemos la capacidad de influencia lógica, histórica y cultural de irradiación que tiene el Reino de España para la España de las Américas, lo que fue la España de las Américas. Entonces nosotros sabemos que esto puede ser muy difícil, puede ser muy doloroso, pero que puede ser el inicio de un cambio bello, hermoso y radical a todas estas políticas del neomarxismo. Pudiéramos entonces, cuando tú hablas de una lucha o de una revolución cultural, vamos a llamarlo así. Sí, una batalla cultural. Una batalla cultural, más que revolución. Una batalla cultural. Está contemplado intentar lograr lo que es muy clásico, sobre todo en los bipartidismos, que España lo está viviendo todavía, pues. Y fue lo que se vivió también en Venezuela, de hacer de ese pueblo en la relatoría de ese pueblo que siempre se convoca a votar, convertirlo en un verdadero ciudadano de conciencia Claro. real. ¿Está contemplado eso en la discusión de Vox, Jesús? Absolutamente, Luis, porque ¿cuál es la esencia de las democracias efectivas? No las democracias, porque aquí hay que hablar en términos, yo creo, politológicos de una forma muy seria y con rigurosidad. El gran problema en Occidente, Luis, y en el Mediterráneo que hemos tenido de las democracias representativas es que no han generado criterio social. Ese es el problema. O sea, el problema está en la dictadura, en la puñetera, como se dice en el argot español, en la puñetera dictadura del consenso. Así O sea, es. vamos a ver, el consenso, la mediación, la negociación, ¿tiene que existir en política? Sí, evidentemente, en eso vamos a concluir y vamos a concordar todos, pero no tiene que existir porque en todo, o no tiene por qué existir en todo. Entonces, ese es el problema, que aquí se ha querido buscar penetrar los sistemas para desarrollar un discurso único de consenso, disfrazado en lo que los medios de comunicación llaman, en el caso de España, la moderación. Entonces, ahí es donde va Vox a atacar. Es decir, para que una democracia sea rica, la oferta política tiene que ser rica ideológicamente. Porque si no, tú no estás verdaderamente, en esencia, representando a la sociedad. Simple y llanamente estás diagramando una dialéctica que orquesta tu arquitectura de Estado o de instituciones, pero que no representa a la gente. Entonces, por ese sentido y por ese mensaje es que nosotros hemos irrumpido con la fuerza que hemos irrumpido, porque venimos a decir lo que los españoles quieren para mañana, no lo que los medios de comunicación consideran de centro, consideran moderados, consideran hombres de Estado, o lo que los medios de comunicación te dicen que pinta bien o que se ve bien. Me explico. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más una renovación que una recuperación del sistema democrático. Es una renovación, porque yo tampoco soy de los que me gusta acuñar ese término revolución, ese término dinamitemos el sistema, ese término la estructura no sirve. No, si tú quieres cambiar algo, si tú quieres modificar alguna determinada cuestión de algún sistema, tú tienes que hacerlo bajo las reglas del juego que ese sistema te otorga. Y eso es lo que le da autenticidad y eso es lo que le da originalidad a Vox. Porque Vox quiere hacer unos cambios bastante profundos, sobre todo de la operatividad del Estado, más que de la estructuración, pero lo queremos hacer desde la legalidad, desde el respeto a lo constitucional y desde el respeto al distinto, cosa que es muy diferente en la izquierda. Es decir, aquí todo el mundo puede hablar de determinadas cosas, por ejemplo, en el caso de la memoria histórica o de la historia de la nación, pero si tú quieres dar detalles o descriptivas de alguna otra época, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque te vetan ese mensaje, porque te vetan ese pensamiento. Y eso es lo que deteriora las democracias. Y realmente, Luis, eso es lo que deterioró la democracia venezolana. Porque la democracia venezolana era un chiringuito de consenso. Era un chiringuito en donde AD y COPEI hicieron y permitieron que un discurso simplemente distinto, pero que era una porquería como el de Chávez, llegara al poder. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que yo llamo a nivel politológico la dictadura del consenso. Hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es negociar, una cosa es pactar determinadas cuestiones del sistema y del esquema de la arquitectura institucional, y otra cosa es que si tú estás a favor del aborto y yo en contra, yo tenga que estar a favor porque sí. O sea, no. En ese sentido, Vox viene a irrumpir la originalidad de la política
que es la discrepancia y que es la crisis, pero la crisis de la que hablaban los griegos, que es la situación de un determinado fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso hay que revivirlo, porque si no, cualquiera de las otras dos patas no va a tener con qué sostenerse. Es decir, en este momento Vox se sostiene de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la monarquía, pero también la monarquía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se sostienen de Vox. Entonces, insisto con la figura del triángulo equilátero y del trípode. Si una de las tres patas fracasa, vamos a estar mucho más cerca de la realidad venezolana. Yo comparto ese último análisis, lo comparto, Jesús, casi en su totalidad, pero en esa batalla cultural que tiene que, obviamente, que efectivamente tiene que librar un partido como Vox, está, bueno, bendito sea que por lo menos existe en este momento en España. Hay en esa batalla cultural, perdón, hay un elemento que yo considero, por lo menos todavía yo no he digerido bien, que es que esto es un sistema parlamentarista, el sistema español. Eso no conspira de alguna manera para esa batalla cultural, Jesús. El hecho absolutamente. No, y has dado en el clavo, pero a nivel de estrategia política. Ya pasamos del tema del pensamiento y el establecimiento de la fuerza política, que es una parte, que era lo primero que quería señalar, pero me has llevado a un punto del debate crucial o del intercambio crucial, que es luego cómo se come eso, como decimos nosotros. Así es. Eso se come eso, ¿no? Importantísimo. Yo creo que en ese sentido es donde está la mayor dificultad de una de las patas del trípode, que en este caso es Vox con la representación política. ¿Por qué? Porque el sistema español te obliga a nivel aritmético a pactar para poder consensuar la gobernabilidad, ya que todos estamos representados a nivel de tolda, ya que todos estamos representados a nivel de espacio, pero como partidos y como ideas, no como líderes, porque no es un sistema presidencialista, entonces es la sumatoria de una determinada aritmética la que te permite gobernar. Está claro que nosotros vamos a tener que ceder dentro de esa batalla cultural con determinados espacios o con determinadas medidas, más que valores y principios, sí. Pero es que la labor de Vox, y yo siempre lo he dicho, Luis, y a veces es muy sincera, cuando se lo digo incluso a compañeros aquí en España, que dicen, no, pero es que nosotros vamos a irrumpir, pero es que nosotros sacaremos a los españoles de sus casas. Sí, sí, pero es que luego vamos a llegar a un techo en donde no vamos a sacar a más ningún español de sus casas con nuestro mensaje. Es lo que quiero decir. Entonces, en ese momento nos vamos a tener que sentar con el distinto. Pero es que, insisto, Luis, el sentarse con el distinto no es ceder, necesariamente. Entonces, en ese sentido, Vox tiene una función en la representación política muy importante, que es volver a meter presión al espacio del centro derecha y que es volver a meter presión al espacio del sentido común y racional y objetivo en la política española. Una vez que nosotros podamos limpiar ese espacio también de los infiltrados, que son totalmente esclavos de este sistema globalista y totalmente esclavos de esas políticas de izquierda, es que nosotros vamos a poder sentarnos a negociar y vamos a poder dar una oferta un poco más consensuada y que sea mucho más viable la gobernabilidad. Pero evidentemente vamos a tener que ceder cosas. O sea, Luis, si tú lees nuestro programa de gobierno, por ejemplo, te va a plantear una serie de cosas. La reducción del tamaño de las autonomías, pero no solamente la reducción del tamaño de las autonomías, sino el estado de las autonomías en sí. Para tú modificar eso necesitas una mayoría absoluta. Y siendo pragmáticos y realistas, nosotros nunca conseguiremos una mayoría absoluta a nivel electoral. Entonces, en ese sentido, nosotros, claro, vamos a defender eso a nivel de fundamento y ideología para tener nuestro votante fijado, que es en el que creemos y el que queremos, evidentemente. Pero vamos a tener que ceder determinadas cosas, profundizar desde otros aspectos técnicos para defender ese principio. Quiero decir, la política también va de esto, de dar y recibir. Es una cuestión obvia y lógica y más en un sistema aritmético. El problema está cuando no limpiemos a lo que yo llamo los zurdos de corbata azul, que son los que están en este momento en el Partido Popular. Hasta que nosotros no hagamos eso, no podemos ir a esa negociación, porque entonces no estamos con gente de confianza. Estamos con gente que dice una cosa en campaña y luego defiende las políticas de izquierda o lo que le dicte a tres medias. Entonces, bueno, en ese sentido, está el trabajo. Esa es lo que llamamos la derecha mala. Se nos ha acabado el tiempo de la primera parte. Estoy hoy conversando con Jesús Enríquez Morales, dirigente político y coordinador del partido Vox en el Aguas, provincia de Valencia.
venezolano español, y que para mí pues es una de esas figuras que va a cimentar esta democracia española, en este caso en Valencia. No se pierdan la segunda parte, porque conversaremos sobre el tema de las elecciones de Madrid y otros temas de interés para todos ustedes.